¿Cómo están? Bienvenidos a Detrás de la Verdad en Nacional TV Perú. Les saluda Gisela Sotelo en la conducción y los voy a acompañar durante los próximos minutos. Algo muy preocupante va a ocurrir mañana. Nos referimos en Apurímac, en la comunidad de Chuicuni. Esto está ubicado en el distrito de Chalhuahuacho. Se va a desalojar aproximadamente a 100 familias, entre ellas una zona donde se ocupa también físicamente un colegio que cuenta con 60 niños que justamente acuden ahí y llevan sus clases. Algo preocupante en el sentido de que una resolución judicial estaría afectando a estas familias que viven en esa zona y que están pidiendo que evidentemente no los desalojen y no sean perjudicados. Vamos a conversar de este tema con David Wilca, a quien lo tenemos ya conectado a través del hilo telefónico. Él es ex presidente del sector Velasco Alvarado de la comunidad ancestral de Chuicuni, ubicado en Apurímac. ¿Cómo está, señor Wilca? Bienvenido. Señorita, muy buenos días a todos radioyentes. Muy buenos días. Sí, queríamos justamente conversar con usted sobre lo que va a ocurrir mañana, este desalojo que está programado y a qué exactamente obedece esta resolución. Sí, efectivamente mañana es el desalojo, lo cual está afectando, es más de 100 comuneros, ¿no? Más de 200 comuneros calificados. En este caso solamente el proceso judicial en usurpación han perdido 5 personas, no la comunidad. En todo caso, por eso nosotros estamos ubicados en nuestro terreno ancestral. Nosotros no tenemos problemas con nuestra familia o con nuestros asentados. Solamente 5 familias que han sido sentenciados o han perdido el proceso judicial. Entonces, por lo tanto, el resto de la comunidad estamos dentro de nuestro terreno ancestral. Exactamente, ¿de qué zona estamos hablando, señor Wilca? Y esto está referido a una empresa minera que está denunciando a ciertas personas por usurpación de tierras. No es de la minera, sino que la familia Cruz por Cárdenas, ellos son esa familia hacendados, que ellos con fines de negocio quieren quitarnos nuestro terreno, no es por otro fin. O sea, ellos, nosotros vivimos parte, son de influencia directa de las Bambas, entonces efectivamente por eso es el interés de la señora o esta familia Cruz. Entonces, lo cual es, nada dice que es nuestra propiedad, pero claro que sí, nosotros es nuestro terreno desde que vivimos, desde que nos hemos nacido. Ahí cultivamos, ahí sembramos, ahí paseamos nuestros animales, pero por lo tanto, esta vez nos ha tocado de repente vivir este momento difícil. Mañana no sé si se llevará a cabo esto, será mucho, dependerá del señor juez o la policía. Y si se lleva adelante de repente la comunidad, estamos de todas maneras organizados, probablemente pase algo. A ver, coméntenos un poco al respecto. ¿Hablamos de cuántas hectáreas? Son 160 hectáreas y solamente dentro de 160 hectáreas las 5 personas han sido denunciadas por usurpación. Estas personas han perdido, pero las 5 personas no pueden ocupar en un terreno comunal 160 hectáreas. No pueden. O sea, no se define exactamente qué zona va a ser mañana recuperada o va a ser restituida a esta familia. Tenemos la zona de Malcahuchonco, Yatquiri y Nangra, ¿no? Y son sumados todo esto hace 160 hectáreas, que es nuestro terreno ancestral, en donde también funcionan 2 centros educativos reconocidos como resolución por Ministerio de Educación, lo que es Juan Velasco Alvarado inicial y primaria. Y como dijo, tenían más de 60 niños, entonces estarían vulnerando también sus derechos al ser desalojados, entonces hacemos llamado. Claro. Ustedes sí reconocen que de repente estas 4 o 5 personas que han sido denunciadas y que han perdido el litigio, estas deberían, digamos, ser desalojadas el predio que están ocupando, pero más no toda la comunidad, más no todos ustedes que se verían afectados también con esta medida. Sí, efectivamente, más no, solamente los 5 personas tendrían que ser afectados o desalojados, pero no más no la comunidad, porque como le digo,
5 personas no pueden ocupar 160 hectáreas. Claro. Entonces nosotros, la comunidad lo que ocupa es, no las 5 personas. Si tienen una pequeña parcela o pequeño esto, sí, pero no todas 160 hectáreas. Entonces, no, y tampoco tiene, no, cuál es lo que van a georreferenciar, o sea, no está georreferenciado. Claro. Por ejemplo, qué sectores, no hay puntos referenciados. O sea, no saben mañana exactamente qué es lo que van a desalojar. O sea, no saben si, porque está esta notificación remitida a la comunidad, ¿verdad? No específicamente a ciertas personas. Sí, ajá, así es, señorita. Y ahora nosotros hemos puesto nuestra oposición como comunidad, hemos también lanzado nuestro mejor derecho de posesión, lo cual también ha sido resuelto por el mismo juez que ha sentenciado a 5 personas y nos ha infundado, nos ha mandado por mejor derecho de posesión que hemos demandado por este lado. Igualmente también quisiera que ahora el señor juez de Tambobamba que lea lo que hemos presentado nuestra oposición como comunidad, como la junta directiva de la comunidad y los comuneros calificados. Aparte también se ha presentado oposición lo de APAFA de inicial y de primaria. Entonces, que lean ellos también, que ahí está fundamentado nuestros derechos, nuestros... Claro, no es una zona invadida, digamos, ha tenido reconocimiento por el Ministerio de Educación, por ende hay 2 colegios que están operando desde hace muchísimo tiempo, o sea, ha sido ya reconocida oficialmente esta zona. No es una invasión como aduce, digamos, la familia. Así es, no es una invasión, es nuestro terreno ancestral. Entonces lo que decimos es que es clarito las cosas, donde ellos no, como le digo, ellos no están quitoneándose o están diciendo que es mi propiedad con fines de agricultura o ganadería, son con fines económicos. Nada más por eso, no hay otra cosa. El señor juez también tiene que fijarse eso, las autoridades tienen que fijarse eso, poner, digamos, en la balanza quién tiene más peso, o sea, a quién nosotros sí vivimos en la tierra, nos vestimos, nos alimentamos. ¿Qué cultivan ahí, señor Wilka? ¿Qué cultivan en esta zona? Perdón, señorita, no le escucho. Sí, ¿qué cultivan ustedes en esta zona? Bueno, tenemos nuestros agricultura ancestral, la papa, la quinoa, urruco, oca, cebada, habas, la quinoa, de todo eso lo que da acá, lo que produce. Igualmente pastamos nuestros animales ahí y año a año sembramos también, nuestra agricultura. Bien, señor Wilka, esperemos en realidad que no llegue a mayores. Ahí tenemos imágenes que estamos observando, las imágenes del periodista Miguel Gutiérrez Chero, quien ha acudido también a esta zona días previos y ha podido conversar con los ciudadanos que se encuentran en esta zona de nuestro país y ha recogido justamente esta preocupación. Hay imágenes donde los niños están cargando carteles pidiendo que no desalojen su colegio, que no los dejen sin estudio. Entonces, ese tipo de circunstancias tenemos que ponerle definitivamente énfasis para que no se produzcan vulneraciones de los derechos absolutamente de nadie. Yo le agradezco mucho, señor Wilka, y esperemos en realidad que eso no llegue a mayores. Esperemos que de repente se pueda presentar algún recurso legal que deje sin efecto esa resolución. Gracias por la entrevista, señorita. Ojalá mañana hacemos un llamado que el señor juez o la policía que está a cargo, que se ponga mano al pecho. Nos estaría afectando nuestros derechos ancestrales. Si fuese así, no quisiéramos llegar a mayores. Nuestros comuneros también, nosotros estamos ahí, vamos a estar ahí. Y las 5 personas, bueno, ellos son los que han perdido, pero la comunidad no. Entonces, ¿cuántas familias, me recalca, por favor? ¿Señorita? ¿Cuántas familias se verían afectadas con esta medida? Más de 200 familias. Ok, muchas gracias, señor Wilka, ha sido usted muy gentil, muchísimas gracias. Estamos conversando con el señor David Wilka, él es expresidente de la comunidad de Chuicuni en el distrito de Chalgahuacho, en Apurímac. Y lo que va a pasar mañana es preocupante y esperemos en realidad que se pueda presentar alguna medida al respecto. Esto que hemos ya escuchado de manera más descriptiva de parte del señor Wilka da cuenta de que hay una resolución judicial que justamente perjudicaría a 200 familias. Si bien es cierto, unas 4 o 5 personas habrían invadido cierta zona que pertenece a una familia muy reconocida, el agraviado en realidad responde al nombre de Héctor Cruz Mendoza.
si bien es cierto, este señor se ha visto perjudicado, no es toda la comunidad la que ha incurrido en este presunto delito. Entonces se ha cursado ya notificación para el desalojo, pero no se ha georreferenciado exactamente qué zonas o qué predios son los que van a ser desalojados. Y hay, con toda la razón del mundo, mucha preocupación de parte de estas 200 familias, quienes tienen que defender lo que consideran que es suyo. Tienen que defender su tierra, defender, como ellos lo han dicho, esto generación tras generación se dedican al cultivo. Ha mencionado el señor Wilca exactamente qué cultivan: oca, creo que mencionó también maca, papa, quinoa, y viven justamente lo que da la tierra. Y estos niños se van a quedar también sin centro educativo. 2 colegios, uno que responde al nombre de la comunidad, como ya lo hemos comentado, Velasco Alvarado, y otro colegio que también, por supuesto, recibe diariamente a estos pequeños. Así que esperemos en realidad que se pueda hacer algo, que se pueda haber un pronunciamiento, que alguna medida, y sobre todo por tranquilidad de esta comunidad, por tranquilidad de estas familias, que se explique qué zonas son las que van a verse perjudicados, van a ser restituidas a su dueño. Pero no pueden tener a toda una comunidad de más de 200 familias en vilo. Mañana están diciendo que van a defender a como dé lugar esta zona que ellos consideran que es suya y que además también viven de la tierra. Entonces, por favor, hacemos un llamado desde aquí, esperemos que más medios se sumen a esta iniciativa de dar espacio justamente a estos peruanos que viven en zonas alejadas y no por eso pueden ser olvidados y mucho menos ignorados. Hemos visto ahí imágenes a lo largo de la entrevista del fotoperiodista Miguel Gutiérrez Chero, un amigo que le tengo muchísimo cariño y respeto y que va justamente a estas comunidades porque trabaja muy de cerca con este tipo de casos, ¿no? Y él recoge justamente a través de las imágenes y nos ha podido compartir en esta oportunidad. Vamos al corte y regresamos con más aquí en Detrás de la Verdad en Nacional TV Perú. Objetividad, confianza, veracidad, alto contenido informativo. Todo por Nacional TV Perú. Lo mejor del deporte ya llegó a Nacional TV Perú. Vamos a traerte la mejor información sobre los equipos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes, además de todos los equipos de la Liga 1 peruana y también mucha información del fútbol internacional. Así que ya sabes, estamos aquí con lo mejor del fútbol en Nacional TV Perú. Continuamos con Detrás de la Verdad, aquí en Nacional TV Perú, y tengo el gusto de entrevistar, porque ya se encuentra aquí en estudios, alguien que recién conozco, ojo, pero de hace muchísimos años sigo justamente su crecimiento profesional. Es hija de una gran amiga que yo quiero y admiro muchísimo, mi amiga Magari, que seguramente nos está viendo en estos momentos. Y voy a entrevistar a su hija, a Melissa, sobre un tema muy importante que evidentemente no se puede olvidar. Alondra Flores Quirós, perdón, me corrijo. La obra se llama Melissa, una constelación. Hoy se va a estrenar y está justamente dirigida a generar conciencia sobre lo que ocurrió con una periodista que lamentablemente falleció en la época del gobierno de Alberto Fujimori, una época de represión, una época de corrupción, una época de dictadura, donde se amedrentaba, se acorralaba a periodistas que justamente investigaban todos esos presuntos actos de corrupción ocurridos en este régimen. Y esta señora dedicada, señorita muy joven en realidad, Elisa Alfaro, dedicada justamente a este trabajo de investigación, que trabajaba como periodista en el diario, la revista El Cambio, lamentablemente falleció víctima de un ataque. Recibe un sobre y este sobre contenía un explosivo y ella fallece de esta manera. Hoy se va a estrenar en el Teatro Julieta, en Miraflores, la obra denominada Melissa, una constelación, y Alondra aquí nos va a dar más detalles. ¿Cómo estás, Alondra? Bienvenida, qué gusto conocerte. Estábamos hablando en el corte, yo sé de tu vida porque tu mamá, que la quiero muchísimo, también periodista, también comunicadora, que tiene un arte, Dios mío. Ustedes por favor ingresen, la Maga Cartonera, así la van a ubicar, sí. Van a ubicar todo el trabajo que Magari realiza por muchísimos años. Es muy creativa, es artista y evidentemente lo que se hereda no se hurta. Alondra también lleva justamente ese arte en las venas. Bienvenida, ¿no? Gracias, Gisela, muchas gracias. Mucha suerte con lo que va a pasar hoy día, porque estamos hablando de algo que ha ocurrido que seguramente las generaciones actuales no lo recuerdan, o les parece de repente raro creer
y que en la época del fujimorismo se asesinaba de manera tan indiscriminada, que había justamente esos grupos élites que de manera extrajudicial no solamente amedrentaban, acorralaban, sino también asesinaban, entre ellos también periodistas, y desaparecían, ¿no? Tenemos el caso de La Cantuta, el caso Barrios Altos, y el caso de Melissa Alfaro, que más de 30 años lamentablemente no encuentra justicia. No, exactamente. Bueno, gracias por el espacio. Para nosotras es importante sentir que la prensa también sostiene este caso, ¿no? Nosotras trabajamos, nuestra organización, nuestra asociación cultural que se llama Trenzar, tiene 7 años de existencia, y son esos 7 años que acompañamos el caso de Melissa, que acompañamos a su familia, ¿no? Y sabemos cuánto esfuerzo, cuánto amor, cuánta lucha de parte de cada día. Cada día ellos le dan para poder encontrar justicia para el caso de Melissa. Sin embargo, después de este año se cumplen 32 años y el juicio oral que está en proceso está estancado. Nosotras deseamos crear un montaje que pueda ser un reflejo de la historia y los testimonios de los familiares y amigos de Melissa, ¿no? Como tú bien lo comentabas hace un momento, la época, la dictadura de Alberto Fujimori, el conflicto armado interno ha dejado muchas heridas en nuestro país. Y nosotras creemos... Muchos crímenes también sin resolver hasta ahora. Exactamente. ¿No? Familias que no encuentran justicia. Que no encuentran justicia, ¿no? Y para nosotras, por lo mismo que caminamos de la mano de su familia, es fundamental que se apueste por el arte. Nosotras hacemos artes escénicas y creemos en el teatro como un espacio de transformación social. Y las vemos también en las marchas. Ustedes también están presentes en las marchas, están a través de estas obras, de estas recreaciones, que también es una protesta, ¿no? Exacto. Justamente lo que se busca es eso, protestar. En este caso, ustedes son artistas y lo hacen muy bien, pero también dar a conocer que esto que está pasando ahora, por ejemplo, no está bien, ¿no? Exactamente, de hecho eso propone la obra, ¿no? Hace una referencia al pasado, pero también al presente. Se basa en nuestros testimonios como 4 actrices jóvenes, que lo que buscamos es que se cuestione cuál es el momento que estamos viviendo como país. Si no encontramos justicia de casos pasados, es bastante complejo exigir justicia para lo que estamos viviendo como país en este momento, ¿no? Melissa Alfaro fue justamente víctima de un ataque. Exacto, de un sobrebomba. Un sobrebomba, un atentado que fue orquestado por el Grupo Colina. Por el Grupo Colina, ¿no? Todo lo que se hacía en la salita del cine, recordemos varios casos. Probablemente esto es uno de los que hasta ahora no encuentra justicia, y es algo que evidentemente la familia tiene derecho y el Estado está en la obligación de resarcir o individualizar mínimamente quiénes son los responsables para que se les dé justamente la condena que se merece. Exactamente, y por ello nosotras consideramos que el arte, ¿no?, tiene la capacidad de acompañar los procesos de justicia legal desde la reparación simbólica. En nuestro haber hemos ya compartido con otros sobrevivientes, otras mujeres víctimas de diversos casos, también del conflicto armado interno. Claro. Y violación, exacto, ¿no? Que muchos casos violación sistemática, como el caso de Manta, ¿no? Claro. Nosotras hemos acompañado el caso y de forma legal hemos intervenido, hemos acompañado el proceso legal, el juicio, ¿no?, desde el arte, y eso nos ha demostrado que el arte puede existir, puede funcionar como reparación. Ustedes recogen ese dolor de la familia, porque hay que ponernos en los zapatos de estas personas. A sus familiares el Estado los ha matado. O sea, ellos no tienen ni siquiera la certeza exactamente quién ha sido. Saben que fue un gobierno dictatorial, corrupto, represor, como fue el de Alberto Fujimori, pero hasta ahora no se individualiza quién es la persona que ocasionó finalmente la muerte de Melissa Alfaro. Y todo lo que significa este periplo, ¿no? El caminar por años, décadas, el ir a cortes internacionales, el pedir primero que el Estado reconozca la responsabilidad en este, ¿no?, crimen. Que ahora vamos a verlo también con lo que está pasando en el gobierno de Dina Boluarte. Exactamente. Ojalá no demore 30 años, como el caso Callara, 35 años después, ojalá no, porque esto lamentablemente se repite. Exacto. No debería, ¿no? Porque deberíamos aprender al menos de estas experiencias tan nefastas, tan luctuosas, pero se repite, y ahora es una prueba, lo estamos viviendo. Exacto, si no hay sanción a los responsables, a los culpables, pues es bastante complejo pedir justicia, y la obra justamente habla no solo de nuestras historias, sino narra el caso,
en diversos momentos. Narra la vida de Melissa, narra sus relaciones, los vínculos familiares. Muy joven, ¿no? ¿verdad? 23 años. Estudiante de periodismo, Estudiante muy de destacada y periodismo. jefa también de informaciones de la revista El Cambio. Sí, ¿verdad? en la obra de hecho ves las notas periodísticas que ella a sus 23 años hacía. Nosotras hemos mirado nuestros 23 años y decimos, wow, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Claro, ¿qué tal capacidad tenía esa Sí. mujer tan joven? Para ser Sí, jefa de informaciones. Para ser jefa de informaciones, para escribir las Y notas como sin las toda la escribía. modernidad que contamos ahora, ¿no? Exacto. Porque he visto el reel, me impacta en realidad. He podido ver con antelación las máquinas de escribir. Un clásico de esa época, Tal ¿verdad? cual. Es que jugamos con el tiempo, Claro. ¿no? 90, 2000, 2023, ¿no? Estamos ahí porque como tú bien lo has colocado, ¿no? Es un pasado que sigue presente. Es en realidad penoso el tiempo que ha transcurrido y que no se hayan responsables, ¿no? Yo me pongo en el zapato de los padres, yo también soy madre de familia, tengo 2 hijos y no imagino pasar por semejante atrocidad, no solamente el perder de esa forma a un hijo, a una hija, sino que pasado el tiempo, no, estos responsables no hayan purgado condena y sea un caso más, ¿no? de esta estadística de casos que no se resuelven. Y la idea es justamente que esto no quede en el olvido. Pasarán 10, 20, 30 años, los delitos contra los derechos humanos no prescriben y tarde o temprano esta gente tendrá que rendirle cuentas a la justicia. Sí, porque además es fundamental que el Estado tome una postura también en el post-conflicto armado. Nuestro país no ha sanado heridas, ¿no? A nivel social, por eso se sigue repitiendo nuestra historia. Entonces es fundamental que el Estado crea políticas de reparación social para los casos, para las víctimas y para todo lo que acontece, ese contexto que tanto dolor nos ha dejado, ¿no? Tu mamá guarda justamente los mejores recuerdos con Melissa. Eran muy amigas, ella le había prometido que si tuviera una hija le iba a poner justamente su nombre, ¿no? Sí, yo soy Alondra Melissa. Ella iba a ser tu madrina, que es lo que me comenta tu mamá, ¿no? Que cuando, como amigas, mencionaban cuando tengan hijos, en este caso Magali, que es mamá de Alondra, decía, cuando tengo una hija le voy a poner tu nombre, ¿no? Y pues, por eso tú llevas el nombre también de Melissa Alfaro y conoces muy de cerca, en este caso, el dolor de la familia, porque vaya que cuántos años ha tenido que batallar, ¿no? Muchísimos años, y esperemos que definitivamente no quede impune. Y el arte se presta muchísimo para ese tipo de protestas, para generar justamente ese tipo de campañas de concientización, para no olvidarnos que esto que pasó hace 10, 20, 30 años se puede repetir otra vez como que lo estamos viendo, ¿no? Exacto, tanto como lo que estamos viviendo ahora, como lo que hemos vivido con Merino hace unos años, ¿no? Claro, con lo ocurrido el 14N, ¿no? Lamentablemente. Bien, te agradezco muchísimo, de verdad. Entren por favor a la página de Trenzar para que también puedan revisar otras obras que han realizado durante mucho tiempo y van a ver a las chicas de Trenzar en diversas marchas, protestas, van caracterizadas, no tienen miedo a nada, se ponen frente a los policías. Yo digo, ahí está la hija de mi amiga, qué orgullo, de verdad, mujer que saca las garras, ¿no? Que no se deja pisar el poncho, que no tiene miedo pues a los policías que se ponen como cordón ahí, nada, las chicas van ahí, se paran frente a quien sea y de esta manera también ellas protestan. Porque todos tenemos de alguna manera tener una opinión sobre lo que está pasando. No podemos ser cómplices, en este caso silenciosos. Estamos viendo que se está regresando a un gobierno que ya lo hemos visto no hace mucho. Alberto Fujimori está vivo todavía y se cometieron atrocidades durante su gobierno, que muchos por supuesto desean ocultar, ¿no? Desde el Congreso, cambiando la historia, redescribiendo la historia, haciendo unos cómics para poder decir que Alberto Fujimori poco más fue pues, un superhéroe que llegó acá a salvar al Perú, pero no cuentan lo que realmente pasó en esa época. Esto que pasó con Melissa Alfaro, por ejemplo, es una prueba clara que se cometían crímenes que iban contra los derechos humanos, que periodistas que lo que hacían era investigar estos casos gravísimos de corrupción, eran amedrentados, perseguidos y en el peor de los casos, como Melissa Alfaro, asesinados, ¿no? Invita por favor Alondra a todos aquellos que nos están viendo para que hoy justamente vayan al Teatro Julieta en Miraflores. Bueno, tenemos una maravillosa noticia, que es que para hoy día ya estamos full, ¿no? Ya no hay entradas, pero tal cual lo ha comentado Gisela, tenemos 3 funciones más, el día 25, 26 y 27, en el nuevo Teatro Julieta, que está en la calle Porta, en Miraflores. Muchísimas gracias por este espacio
y gracias por creer en el trabajo de mujeres jóvenes artistas. No, muchas gracias a ti, Alondra, de verdad, y un gran saludo que seguramente nos está viendo para Magari. Ingresen también por favor a su página en Instagram, también en Facebook, La Maga Cartonera. Se encuentran a mi amiga, ella también es una mujer de verdad encantadora, la quiero muchísimo. Tiene tanto arte tu madre, conversábamos antes del programa, que yo la verdad admiro el trabajo de tu madre porque es muy creativa, es muy artista, ella te transmite, ustedes ven a Magari y es una luz, te irradia. Yo le digo a Londra, yo veo que tu mamá recoge unas piedras y las pinta, las deja bellas, adorna su jardín. Ay, me da una piedra, no sé qué haría, te la lanzo a alguien, pero no haría, digamos que no haría esa magia que hace pues Magari con esa piedra. Hacen una, ella tiene una creatividad total, ¿no? Y unos dibujitos bellos que yo siempre paro, siempre encandilada con cuando pero todas podemos crear, todas podemos. Claro, todos tenemos eso. Y lo bueno que ella lo comparte, ¿no? Sí. Me gusta mucho porque la veo yendo a diferentes distritos, asentamientos humanos. Ella impulsa justamente que esa creatividad que llevamos todos, de alguna u otra manera, hay que exteriorizarla, ¿no? Todos somos artistas. Todos. Y eso es bueno saberlo. Gracias, Alondra. Muchísimas gracias. Bien, vamos al corte y regresamos con más aquí en Detrás de la Verdad en Nacional TV Perú. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. Objetividad, confianza, veracidad, alto contenido informativo. Todo por Nacional TV Perú. Vamos a hablar de lo que está pasando en estos últimos días. Todos se quieren subir al coche Bukele. Bukele lo ven como Dios, lo ven como el político ejemplo a seguir. Lo dijo hace unos días el presidente del Poder Judicial, el doctor Arévalo, de que el Perú debería tener en cuenta algunas experiencias del extranjero para hacerle frente a la criminalidad. Y evidentemente todo el mundo se ha subido a ese coche, ¿quién no? Porque quieren ganarse unos puntitos con la ciudadanía, ¿no? Creyendo que utilizando justamente esta experiencia, lo que está pasando con Bukele, cuestionadísimo por una vulneración sistemática de los derechos de los presos, ahora, alguien que actúa así tiene evidentemente el tufillo dictatorial, el tufillo de represor, que esto no va a tardar mucho tiempo en alcanzar también a otras esferas, no solamente la delincuencia. El defensor del pueblo, muy activo, lo vemos en estos últimos días, no se ha pronunciado sobre las muertes ocurridas aquí, justamente con alguien que no se le reconoce muy respetuosa de los derechos humanos, la señora Dina Boluarte, presidenta del Perú. El señor defensor del pueblo no lo hemos escuchado en ese tiempo hablar de lo que ha pasado en Ayacucho, lo que ha pasado en Puno, lo que ha pasado aquí también en Lima, y este nivel tan alto de represión y de crímenes que han cometido las fuerzas del orden. No, pero así habla del plan Bukele. Y él dice que él no está de acuerdo, dice, con ninguna medida que vaya a vulnerar los derechos humanos. Habla de El Salvador, pero no dice nada del Perú. Veamos. ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Está usted de acuerdo? Toda decisión humana está sujeta a la crítica. Yo soy un crítico de algunos aspectos que vulneran los derechos humanos en la política del señor Bukele, pero estoy de acuerdo que hay que ser mucho más cuidadosos y desarrollar una política preventiva en materia de seguridad ciudadana. Por cierto, aprovecho la oportunidad para decirles que este 28 de lunes iniciamos una gran tarea de supervisión al interior de los penales y eso nos va a servir para graficar de manera preventiva cuál es el público que tenemos que trabajar. Yo quiero agradecer muy merecidamente al presidente del INPE, al doctor Javier Yaque y a todo su equipo, como también al ministro de Justicia, por permitirnos desarrollar un trabajo de supervisión que es titánico y que este 28 comenzamos con los penales de mujeres a lo largo y ancho del país y también en Lima. Y después de eso empezamos total. No, yo no tengo por qué discrepar. Y que evidentemente no se va a quedar atrás la presidenta Dina Boluarte, también se sube al coche Bukele. También aprovechando esta preocupación enorme que le afecta a usted, que me afecta a mí, que le afecta a todo el mundo, porque hablamos de la inseguridad ciudadana que no discrimina, ¿no? Al que tiene, al que no tiene, al que tiene poquita, al que no tiene nada. Absolutamente todos somos vulnerables, somos víctimas a diario de la terrible inseguridad que azota a todo el Perú. Y la presidenta Boluarte, sabiendo que esto ha tenido pues bastante relevancia, sobre todo los medios de comunicación, quienes ahora vemos cómo desfilan por diversos medios especialistas, para hablar de que se puede o no implementar aquí el plan Bukele. Algunos especialistas han dicho que no,
Aquí también conversamos hace unos días con Remigio Hernani, general en situación de retiro, exministro de Interior, y dijo que no. ¿Por qué no? Porque son realidades diferentes. El Salvador es un país pequeñísimo en comparación al Perú. El número de habitantes supera en demasía con los habitantes que tiene El Salvador. Son realidades completamente distintas, pero claro, pero es atractivo, digamos, ¿no? Atractivo sobre todo para aquellos que tienen un tufillo dictatorial, aquellos que evidentemente no son muy pegados a respetar los derechos humanos. Ya lo hemos escuchado en los últimos días con las protestas ocurridas aquí en nuestro país, lo que pasó en diciembre, lo que pasó en enero. Muchos salieron, sobre todo aquellos que ahora están de la mano con la señora Boluarte, a decir que hay que retirarnos del Pacto San José. Lo propuso el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular. No quieren. ¿Por qué? Porque no quieren que evidentemente se someta a procesos de investigación aquellos que evidentemente van a tener que pasar por esos caminos, aquellos que vulneraron de manera sistemática los derechos de los peruanos durante las protestas de Dina Boluarte. Y la señora Boluarte ha dicho que tienen que cerrar filas contra la delincuencia y contra el crimen. Veamos. Felicito a la Dirección de Seguridad Ciudadana que en los últimos tiempos ha logrado fortalecer la relación policía, autoridad y comunidad. Gracias a ello, hoy existen más de 11.000 juntas vecinales a nivel nacional. La seguridad es una tarea que nos involucra a todos en el país, a las autoridades de los 3 niveles de gobierno, a las entidades públicas, al sector privado y en especial a nuestra población organizada. Los poderes e instituciones del Estado tenemos que cerrar filas. Ahora, no fue la única. Ha sido secundada Dina Boluarte. ¿Por quién? Por el señor Alberto Tarola, presidente del Consejo de Ministros. Ahí sí habla el señor Tarola. Cuando la prensa le pregunta, oiga, esto que está pasando sobre tal ministro, no dice nada. Sobre las investigaciones en contra de la señora Boluarte, en su contra también no dice nada. Dice otra pregunta y así cierra de frente a los periodistas. Pero el tema Bukele le rinde, ¿no? Quieren ganarse unos puntitos, unos porotitos ahí con la ciudadanía y quieren decirle, yo soy el encargado, yo sí voy a hacerme cargo de la inseguridad. Sabemos que eso es mentira, sabemos que es completamente falso. Para la criminalidad no hay ningún plan. Para la gente que protesta, bala con ellos, golpe con ellos, ¿no? Vamos a encerrarlos. Para los criminales, delincuentes, están como Pedro por su casa, ¿no? Están como si con ellos no pasa absolutamente nada. Y el señor Otárola, subiéndose también al coche Bukele, dice que no descarta evaluar, sobre todo, que se implementen estas medidas que están dando resultados en El Salvador. El Salvador es el país que menos delincuencia tiene en América Latina y esa es una realidad. El Perú podría evaluar las políticas del régimen de Nayib Bukele para combatir la delincuencia. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, destacó el éxito de la nación y no descarta tomar algunas medidas similares. Se podría, ciertamente se podría. Hemos pedido facultades legislativas al Congreso para enfrentar varios aspectos, cerca de 50 normas que tenemos que modificar para hacer a la policía más eficiente. Indicó que una de las medidas de la actual gestión es enfrentar la migración ilegal internacional. El plazo para registrarse y para la amnistía otorgada para los ciudadanos extranjeros no se va a renovar. Con esto, lo repetimos, no queremos decir que... Y algo que pinta de cuerpo entero a nuestra clase política es esa doble moral, ese doble rasero, eso de que para mis amigos todo y para mis enemigos la ley. Lo estamos viendo con el caso del señor Alejandro Soto, presidente del Congreso, que ayer ha mandado un mensaje desde su natal Cusco, con su chalequito puesto. Él ya estaba totalmente confiado de que con él no pasa nada. Con él le ha dicho que no le importa lo que digan los medios de Lima, no le importa lo que piensen, mejor dicho, los limeños. Absolutamente, le resbala, le llega, el señor se ha pasado pues un cebo de culebra parece, o tiene una caparazón de tortuga porque todo, no entra ninguna bala y todo le llega, todo le resbala. Señor Alejandro Soto Reyes, acusado de diversos casos, ¿no? El haber cobrado dietas municipales en la comuna del Cusco, cuando él era regidor, sin haber asistido a estas reuniones concejales.
el haber estafado a la empresa para la cual él trabajó, vendiéndole un predio que él compró a $5.000, luego sobrevalorándolo por casi $250.000 y coludiéndose con integrantes de esta empresa Huayna Pictures, justamente para perjudicar a la empresa económicamente y hacerse del dinero. ¿Y cuánta cosa más? ¿No? Que ha colocado a su cuñada, que él dice que no es su cuñada, pero tiene un hijo con la hermana de una de sus trabajadoras. Lo último, que el señor Alejandro Soto, sus trabajadores utilizan la infraestructura del Congreso, el internet, el inmobiliario, la computadora, el tiempo que se les paga, porque les paga el Estado a estos trabajadores de su despacho, y supuestamente ellos de su plata dan 50 soles mensuales para que se limpie la imagen del señor Alejandro Soto. Todo esto, este rosario de denuncias y cuestionamientos, no pasa nada para Fuerza Popular. Y vicepresidente también del Congreso, el señor Nano Guerra García, está sacando las garras poco a poco. Ha dicho que no pasa nada, que ellos no es que van a blindar a Alejandro Soto, simplemente que le dan todo su respaldo, le expresa su confianza, y dice algo que llamó poderosamente la atención y fue viral ayer en las redes sociales, ¿no? Él dice que hay que respetar la presunción de inocencia del señor Alejandro Soto Reyes. Pero no hizo lo mismo con otras personas. Caso Lady Camones. Lady Camones, involucrada en el tema de los Acuña Audios, que iba a impulsar un proyecto de ley a favor del señor Acuña o cierta comunidad que iba a retribuir con votos para el señor Acuña, fue inmediatamente expectorada, sacada, expulsada de la mesa directiva cuando ella era presidenta del Congreso. Y en ese momento Fuerza Popular apoyó justamente la moción de censura para Lady Camones. Pero para Alejandro Soto, no, hay que respetarlo, déjenlo que se defienda. Veamos. Precisamente el congresista Hernando Guerra García está declarando a la prensa. Desde ese punto de vista, si las instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría quieren hacer investigaciones, pues saludo que estas investigaciones se den. Las investigaciones tienen que darse, pero siempre tenemos que tener en claro que en nuestro país y en general en el mundo del derecho hay la presunción de inocencia. Saludo que estas instituciones hagan ese trabajo, como también de igual manera hay congresistas que pueden desear iniciar una acción de vacancia. Eso es parte del funcionamiento democrático de nuestro país. Congresista, pero pareciera de que dos cosas. Primero, que Fuerza Popular no tiene una posición dividida, mejor dicho, mantiene una posición dividida. Arturo Alegría, escuchábamos de que van a respaldar en bloque. En un momento también Patricia Juárez señalaba de que se evaluaría. Entonces, ¿tienen definida una posición concreta? Y en segundo... Y alguien que también estuvo por el Congreso en esos últimos días, pero no para, digamos, llamar siquiera la atención, hacerle el engaño, la finta, como quiera usted llamarlo, el señor César Acuña, líder del partido Alianza para el Progreso, al cual pertenece el presidente del Congreso, cuestionadísimo, ya haríamos programas enteros de todas las denuncias que tiene el señor. Fue al Congreso, recordemos, pero ¿a qué fue? A decir que el señor Soto se iba a defender y que iba a ir al Cusco, iba a buscar la información, los documentos para desvirtuar todas esas denuncias que han salido en su contra. Pero él también tiene un tema, recordemos, este video que se filtró a los medios donde el señor Acuña celebra su cumpleaños en la Universidad César Vallejo, con el dinero de la universidad, presuntamente. Él ha dicho que esto no es cierto, dice, no es cierto que celebre mi cumpleaños con dinero de la universidad. Vamos a escuchar. La SUNEDU tiene la obligación de controlar de qué manera se manejan los recursos de las universidades privadas. Ellos han hecho una evaluación y según yo he averiguado, la sanción que ha impuesto la SUNEDU no es acorde al reglamento que hoy está cumpliendo. Entonces, es normal, es como la SUNAT. O sea, luego esa sanción lo van a apelar. Y yo quiero decir que sinceramente creo que es una mala información. No es cierto que yo celebro cumpleaños con dinero de la universidad. Pero desde la universidad no se ha negado eso. No, se ha indicado más bien que va a haber una devolución de ese dinero. Sé, es que de acuerdo al reglamento es cuando En otros temas judiciales que también concitó la atención de todo el país, porque en realidad nos afectó muchísimo lo ocurrido hace poco con esta niña, el caso Mila, una pequeña de 11 años que estaba embarazada de su violador.
estaba embarazada del padrastro que debió protegerla, porque había una vinculación ahí afectiva, emocional, y este señor abusó sistemáticamente de esta pequeña durante años, desde que ella tenía 6 años. Víctima de esta violación sistemática, Mila queda embarazada, y cuando se pide que finalmente se aplique el protocolo del aborto terapéutico, se le negó. La Junta Médica del Hospital de Loreto le negó a esta pequeña, que ya fue vulnerada una y otra vez, violentada, que le dieron la espalda absolutamente todos, el Poder Judicial también, porque a pesar que ella reconoció quién era su agresor sexual, que ella identificó a este señor con nombre y apellido, narró los hechos que deben ser estremecedores, es porque se revictimiza a aquella persona que ha pasado lastimosamente por esta terrible experiencia. El señor lo dejaron libre. Recordemos, el señor estaba libre porque el juez que estaba a cargo decía que no había muchas pruebas suficientes. A pesar que la niña dice, oiga, él me violó, él me embarazó. No, el señor lo dejó libre, lo dejaron libre. Entonces, ¿qué dice el ministro de Justicia al respecto? Él ha pedido que se investiguen, que se sancionen a las posibles infracciones de los jueces y fiscales que habrían cometido, en este caso que ha llamado la atención de todo el país. Acá el caso de Mila ha sido un caso bien sonado. Hay un tema con un juez aquí en la Corte Superior de Justicia de Loreto. ¿Qué medidas van a tomar ustedes como ministerio en cuenta que no se ha aprobado con fuerza? Sí, mire, no hay que confundir la actividad institucional del Poder Judicial, que merece todo nuestro respeto, con a veces la actuación de algunos jueces que realmente no están a la altura de lo que reclama la población. Y frente a eso, el Poder Judicial tiene sus mecanismos, tiene sus órganos de control que deben actuar, y si hay alguna responsabilidad o alguna negligencia o alguna actividad incorrecta, la sanción. Y por supuesto, nosotros también aprovechamos para reclamar la máxima sanción a este mal hombre que ha causado mucho daño. Ojalá, ¿no? Hacemos votos desde aquí para que finalmente se haga una investigación muy prolija y se determine qué es lo que ha primado, para que finalmente ese señor se le haya dejado en libertad y que ya hay una nueva orden de prisión en su contra. Se tiene que definitivamente sancionar de manera drástica a estos enfermos, a estos monstruos que, lejos de proteger la vida, la integridad, el cuerpo de personas que están a su cargo, en este caso esta pequeña, en una vinculación muy cercana ahí, porque era su padrastro, deciden hacer todo lo contrario y son criminales. Con ellos todo el peso de la ley, no hay ninguna contemplación en lo absoluto. Antes de despedirnos, quiero tocar un tema que en realidad ya se veía venir. No hay que ser muy experto, siempre lo digo, no hay que ser muy analista para ver qué es lo que finalmente viene. Esta denuncia por genocidio en contra de la presidenta Dina Boluarte, la tipificación penal no se ajustaba, porque genocidio, lo han dicho en reiteradas oportunidades los expertos en el tema, va referido a que hay una medida de exterminio de una etnia, de un grupo social, que no era básicamente lo que había ocurrido con las protestas en contra de la señora Dina Boluarte, que terminó con la vida de 70 peruanos, 49 por arma de las Fuerzas Armadas. No, era claro que esta denuncia, lejos de perjudicarla, le iba a ayudar, que es lo que estamos viendo ahora, porque el abogado de la señora Boluarte, el doctor Joseph Campos, ha pedido que se archive el caso. Ha dicho, oiga, la señora Boluarte ya dijo que ella no tenía nada que ver. Ah, ya, y le creemos, pues no. La señora Boluarte ha dicho que ella no sabía, ¿no? Que ella se enteró por televisión de los fallecidos, cuando esto no ha ocurrido en un día. Esto ha ocurrido durante diciembre, enero y hasta febrero. La población enardecida salió a las calles protestando y se cometió una serie de vulneración a los derechos humanos, crímenes como lo ha considerado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales que se han pronunciado. Entonces, el decir que la señora no sabía nada, ya pues, tampoco nos vean la cara, ¿no? Tampoco, ¿verdad? La señora debería someterse, pero recordemos que cuando se le da la oportunidad de que sea, en este caso, interpelada, o que se le hagan preguntas de parte de los abogados de las víctimas, ella apela a su derecho al silencio, la señora Boluarte, y no dice absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que se quiere con lo que se está pidiendo? Quiere que se archive todo, ¿ah?
asesinato, del homicidio, lesiones leves, lesiones graves, absolutamente todo es lo que está pidiendo la señora Boluarte. Y esperemos en realidad que no tenga eco, ¿no? Porque si no sería muy descarado esta jugada de la Fiscalía de denunciar a la señora Boluarte por genocidio cuando no está bien tipificado, no se ajusta al código, y decir, ya investigaron por esto, ya chao, no tengo nada que ver. ¿Qué es lo que se busca? Cuidado con eso, porque la gente no es tonta. Hay 70 familias quienes están esperando justicia. Y ya se levantaron una vez y probablemente lo van a seguir haciendo. Estuvieron hace poco aquí, en Lima. A pesar que fueron gaseados, golpeados y hasta con palo les dieron, siguen pidiendo justicia. Los crímenes contra los derechos humanos no prescriben, señora Boluarte. Esta jugada no vaya a hacer que le salga por la culata. Es decir, que no tengo nada que ver. El ministro del Interior de esa época mencionó que él prácticamente vivía en Palacio de Gobierno. Estaba totalmente en conocimiento la señora Boluarte de lo que estaba pasando. O sea, pues no nos vean las caras de tontos porque no la tenemos, señora Boluarte. Tarde o temprano usted va a tener que rendirle cuentas a la justicia. No siempre va a estar esta fiscal. Esta fiscal ya está más con un pie afuera que dentro en la fiscalía por estas denuncias que tiene de haber favorecido a su hermana, un caso gravísimo ligado al narcotráfico, de haber cambiado a la fiscal que investigaba el caso para que no toquen a su hermana, y después también estas denuncias que tiene sobre su maestría, sus tesis que nunca aparecen y todo eso. Mucho cuidado con lo que viene en adelante, porque esto ya está orquestado. ¿Qué cosa es lo que busca? Evidentemente salvar el pellejo de Dina Boluarte y del señor Alberto Tarola. Bien, hemos llegado ya al final y detrás de la verdad aquí en Nacional TV Perú. Se despide usted, Gisela Sotelo, con la producción de Susana Díaz. Permiso. La actualidad del Perú en política, economía, turismo, cultura y todo el acontecer internacional. Solo por Nacional TV Perú.